Bienvenidos, campiñuelos y campiñuelas, a la cabaña de la hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. En el día de hoy hemos tenido que hacer algo bastante complicado, y es por ello que hemos decidido contar con la ayuda de los muertos. Vivamente, y por eso estoy yo aquí hoy. Vamos a explicar el carro triunfal del antimonio. Pero evidentemente no vamos a replicar el libro entero, porque no acabaríamos nunca, ¿vale? En el carro triunfal del antimonio de Basilio Valentín nos indica cómo, trabajando de cierta manera con el antimonio, podemos obtener distintos resultados, incluso distintas coloraciones, y qué hacer con esas distintas coloraciones, cómo aplicarla al ser humano para que sea útil en mayor medida. Por ejemplo, con cierto tipo de procedimiento, convendría más echarlo en la herida para cicatrizar antes. Con cierto tipo de procedimiento se puede hacer un elixir. Con cierto tipo de procedimiento, a la hora de tratar el antimonio, siempre se ha dicho, vuelta a pasar lo mismo, ¿sabes? Por ejemplo, te sirve para quitar alguna enfermedad. Entonces, dentro de toda la amalgama posible que podemos tratar el antimonio, vamos a elegir un capítulo que no es al azar, porque, a ver, ya puesto a revelar conocimiento esotérico, pues vamos a coger uno de los más importantes, ¿no? Que es el que imita la piedra filosofal. ¿Y por qué digo imitar a la piedra filosofal? Porque la piedra filosofal no se hace con antimonio. Vale. Es decir, vamos a hacer el elixir de antimonio. Pero antes, tenemos que hacer una serie de cosas, porque vamos a destripar conocimiento esotérico. No vamos a destriparlo así como así. Para eso me han contratado. Hay que hacerlo desagradable. Por eso mismo, siento decirte que el lapo me lo guardo. Así que, antes de empezar, vais a tener que probar un poco de mi filosofía natural en vena, para no levantar sospechas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de ver la representación teatral del circo mitológico de los horrores, que os recuerdo que es una representación, ¿vale? Que se llama circo mitológico de los horrores, porque como su nombre lo indica, es una representación teatral, no es una realidad. Pero vosotros los vais a ver como si fuera real por culpa de la filosofía natural en vena, que va a estar subiendo hasta llegar a todas vuestras partes del cuerpo. Así que vamos a preparar la receta. Cogí un hacha porque me hacía falta preparar un jugo de un cactus que me lo encontré en las puertas de San Pedro. En segundo lugar, con la ayuda de mi amiga María, fui a rescatar un poquito de perejil del campo y de hierbabuena que nace en nuestro campo. Y aprovechando que estaba en el campo y que no había un mate por ningún lado, pues decidí echar un ñordo donde mejor me pareció. Y claro, con el calor que hacía, la humedad y etcétera, pues en un momento se pudieron ver cómo aparecía la fauna, flora, como por ejemplo ciertos tipos de setas, que me la llevé para triturarla y poderse hacer el zoom. Bueno, siendo sincero y honestamente, hubo una que me la comí siempre. Y por último, tengo que deciros que le quería echar jugo de sapo de molécula espiritual, pero se me escapó al intentar comer. Come lo que quiere que coma. Y en el momento que mi brebaje esté preparado y toque con mis fluidos, la pantalla de vuestras casas, estaréis inmersos en mi filosofía natural en vena y podréis verlo con todo lujo de detalles. Pues ya he dicho los ingredientes, y como empieza la acción, vamos a destripar el carro triunfal del antimonio. ¿Qué os parece, campiñuelos? ¿Empezamos? ¡Empecemos! Así que no voy a jugar más con vuestra psique y que empiece el show.
brujos y brujas de mi aquelarre hagan sus anotaciones y cojan sus asientos, porque el aquelarre acaba de empezar. Ya me ha llegado. ¿Sabéis lo que es, no, chavales? Un fundidor de metales. ¿Y esto? Un crisol. Empecemos. A ver, se me ha olvidado decir que esto no lo llevamos, que no va a hacer falta. Este va a ser más práctico que ese crisol de ahí. Y... pero esto mancha. No, porque entonces el agua no va a estar igual de pura. ¿Y este? Este no mancha, pues me llevo este. Nos llevamos esto, el equipo. Está por aquí. El antimonio. Bien. Y el agua. Y tenía aquí... A ver, esta es la que estamos trabajando este año. Pero tenía aquí... ¡Ay! Ya la he visto, ya la he visto. Esta de aquí. Esta es de otro año. La segunda destilación del rocío. De años anteriores que no habíamos separado el solar del lunar. Y no sé en qué la iba a utilizar. Y en este caso la podemos utilizar. Es muy puro. Viene con sus propiedades porque es el alma. Y esta aquí es la segunda destilación del rocío. Empecemos. Al laboratorio auxiliar. Shake that thing, miss. Kinda shake that thing, miss. Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. For call it oscillate if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want war with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next with us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame, girl I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn, girl. It's all good, just turn me on, girl. Don't sweat it, don't get agitated, girl. Go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Coming in my mention, don't ease the tension, girl. Run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl. Free up on your mind, cause nobody can this, your man won't let it. Cause you are the number one, girl. Wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want power with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame, girl I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn, girl. It's all good, just turn me on. Woman, get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. For call it oscillate if I don't take pity. Want to see you get live when the rhythm is a ride. And my lyrics are provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame, girl I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn, girl. It's all good, just turn me on. Yo, shake that thing, miss. Kinda shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, miss. Donna, yo, Miss Jody and the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Joanna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, miss. Kinda dirty, yeah. Hey, yo, what me go say then? Sexy ladies want war with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next to us, them not vex with us. From
From the day my bond to ignite my flame, girl I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I early morn. Let's get it on, let's get it on till I early morn. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, sexy ladies want part with us, in the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us, to get next with us, them not vex with us. From the day my bond tight like my flame, girl I call my name, yo it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I early morn. Let's get it on, let's get it on till I early morn. It's all good, just turn me on. Let's get it on till I early morn. Bueno, mis campiñuelos y campiñuelas, después de haber hecho eso, aunque nos costó un poquito cerrar la tapa y me hubiera gustado haberlo hecho una mejilla antes para quedarme con más vapores, es decir, con quedarme con más el alma de lo que viene siendo el antimonio hirviendo en el agua, hay que decir que esto quemaba mucho y aún así pues hemos obtenido vapores dentro. Fijarse que una vez que queda el metal abierto, queda un color y un brillo espectacular que en la cámara apenas se puede apreciar. Así que voy a intentar que lo veáis, a ver cómo se le da la vuelta a esto, tío. ¿Lo podéis ver? A que no tiene nada que ver este color y este brillo. Espérate que se me ha colado un bicho ahí, hombre, y queda más feo, pero bueno. ¿Habéis visto qué brillo y qué color tiene? Y no sé si os fijáis, pero hay como polvos. Ha salido un... ¿Lo veis ahí? Ha salido un... Ahí es que le doy sombra si pongo la mano. ¿Veis? Ha salido ahí un polvito. O vamos a decir, vamos a llamar las cosas con su nombre. Ha salido unas sales. ¿Veis? En el fondo. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar el antimonio y quedarnos con las sales, porque estas sales es producto de cuando hemos abierto el metal, cuando era fuego el metal, al contraste con el agua,
provoca las sales, ¿vale o no? Esa humedad se transforma en estas sales. Y lo que era antimonio quemado se ha transformado en este brillo y esta pureza, que por eso la Iglesia y la Inquisición quemaban a las brujas, porque sabían que con el fuego se purificaba. Entonces esto viene del antimonio. Pero esto viene del resultado de intentar mezclar el agua con el antimonio, es decir, son las sales que nos interesan. Tenemos el agua que nos interesa y las sales que nos interesan. Lo que no nos interesa y lo que nos sobra es el antimonio en su mejor estado, purificado. Esto ya lo quitamos. Venga, Campiñuelo, que vaya a seguir la receta conmigo. Nos dice, tomad en nombre de Dios de una buena mina de antimonio, 2 partes reducidas en polvo impalpable. ¿Cómo se consigue el polvo impalpable? Pues al pasarlo aquí, vemos que este agua es más lechosa que lo normal, porque en su interior, en su vientre, la hemos conseguido, gracias al fuego de Vulcano, gracias a derretir el antimonio, lo hemos conseguido hacer polvo impalpable. Y tanto es así que de algo de esto vemos un pequeño precipitado de antimonio. Ese antimonio es polvo, y es un polvo impalpable, porque no lo ves, ¿vale? Lo veías, pero no lo ves. Tiene que haber un precipitado, ¿sí o no? Y aun habiendo un precipitado, lo que se queda son, como dicen los libros, y lo veremos más adelante, lo que se queda son, ¿dónde lo pone? Aquí. Las heces, ¿lo veis? Esos son las heces. Y entonces nos dice que una vez que hemos hecho este paso, que es el del polvo impalpable, que se hace sublimándolas, ¿vale? ¿Qué es sublimar? Llevar a su mejor estado, o pasar, que es la segunda acepción del estado del estado sólido a gaseoso. Y hemos hecho las dos cosas. Hemos pasado, como podemos comprobar, a su mejor estado el antimonio, porque está mucho más brillante. El fuego de Vulcano. ¿Qué es el fuego de Vulcano? Pues el fuego de Vulcano es el derretir el antimonio. Al vertirlo en el agua lo hemos transformado en una sal insusceptible y por lo tanto hemos sublimado también, porque del fuego, cuando vertimos el antimonio del fuego al agua, se ha generado un vapor. Aunque tuve el fallo porque estaba ardiendo de no poder cerrar la tapa al momento, cuando cerré la tapa aún así había muchísimo vapor en el bote. Por lo tanto es una sublimación en la que conseguimos nuestro objetivo, que era unir el agua con el antimonio para poder seguir trabajando con él, ¿vale o no? Y ahora nos dice que la tenemos que sublimar con una parte de sal armoníaco, ¿vale o no? Lo suyo es siempre ir a la fuente del armoníaco desde la mina y hacer todo esto así. Aunque no lo hayamos hecho así, porque directamente hemos comprado los polvos. ¿Por qué? Porque nos parecía más profesional hacerlo y decir cómo hacerlo. Esto quiere decir que a lo mejor esta medicina pues no será tan potente como el que lo hace con todo natural, pero aún así será una medicina muy potente. Y leemos aquí que esto es salts de Harmonia Fórmula, ¿vale? Entonces vamos a vertirla aquí y en la proporción que nos dice, que sería
una parte, es decir, sacamos dos partes reducidas, que ya hemos visto más o menos lo que nos queda en el precipitado, que había que echar poquito, y imaginándonos esas dos partes tenemos que poner a una parte de sal amoníaco, es un 2-1. Normalmente las cosas de alquimia siempre las hacen en un 2-1, ¿vale? Hemos visto lo que ha faltado del precipitado, como realmente el agua está así, quiere decir que por lo menos habría como 4 veces más, que eso es muy poquito, ¿no? Y directamente... Espérate, voy a ponerlo aquí, si voy. Weather girl. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to We better hurry up. A ver, mis campilleros y campilleras. Vertido el líquido aquí y me he dado cuenta que así, que salía muy poca agua y había mucho peso en el tarro. Entonces creo que las sales están ahí y he procedido a abrir un poco el tarro, y ahora, porque esto es muy corrosivo, vemos las sales aquí y por lo que veo vemos que las sales no eran sales, es un algodón, y en el algodón están impregnadas las sales, así que no sé si se verá bien, pero tiene la suficiente. ¿La veis ahí al final? Mira, aquí hay sales también. ¿Ves? Aquí hay sales. Vale, viene la suficiente como para poder hacerlo. Así que está bien, que yo pensaba que no estaba bien la proporción, pero era por este cacho de algodón tan grande. Tenemos las proporciones, ahora lo vertimos. A ver, esto lo he hecho fuera de... O sea, lo he hecho en el campo, porque no ve cómo lía. No sé si llega... ¿Veis la sale o no? ¿Ves? Más las de aquí, más las que he reunido aquí quitando los algodones. ¿Vale o no? Está lleno de sal. Si veis, más o menos la proporción sigue ahora un 2-1. Y lo que ha pasado con anterioridad era que ese agua antes era sale, pero se derrite muy rápido. La que yo vertí antes, que por eso nos quedamos con menos. Pero sí, hay una proporción más o menos de 2-1. Quizás falte un poquito más de esto para llegar al 1, porque esto es mucha cantidad de agua. Y igual que aquí, esto tenía que ser entero de sales. Y al final, por tenerlo, porque lo tuve aquí en el cuarto, como me llegó hace 3 o 4 meses, pero necesitaba reunir todo y el horno y tal, pues entonces eso hizo el fallo, ¿vale? De que en vez de tener sales tuviéramos un agua también. Pero como en la receta pone sales, vertimos sales ya. Y si no, lo que hubiera pasado es que no hubieran sobrado sales, ¿vale? No, porque las sales con esto no hubiera sido de un 1 o 2. Así que dentro de lo que cabe, hasta de los errores, bueno, la única diferencia es que si no hubiera errores, el sobrante lo hubiera tirado. Ahora directamente pues lo aprovechamos todo y sabemos que nos hemos quedado a lo mejor con un poquito más para llegar a ese 1 medio. Pero bueno, aún así tiene que ser una medicina efectiva de la hostia como salga bien. Porque como salga mal, no lo cuento. Bueno, una retorta que como si fuera una especie de matra, lo que haya sido sublimado, es decir, el líquido
porque esto serían como las sobras, las heces, lo que no se sublima. Y si vemos que las sales hacen su efecto y esto ya se queda como, ¿ves? Como suciedad, cuando antes era puro, le está dando como más consistencia, me recuerda como a lo de los orbes. Pero esto estaría mal, tenemos que agitarlo y todo lo que no quede sublimado, es decir, todo lo que no quede líquido, iría en el matralla. Entonces vamos a esperar, mira, vamos a esperar bastante tiempo, ¿vale? Porque mientras más tiempo esperemos, más sublimado o más limpio va a quedar. Retorta. Bueno, mis campiñuelos, simplemente deciros que para la retorta normalmente se puede hacer en un calentador de cera, se puede hacer en calentadores normales como tenemos, pero por enseñaros cómo no nos pone con qué elemento, ya sea el aire caliente, el agua, etcétera, hay que sublimarlo, nos da libertad para hacerlo en el elemento que queramos y, como ya hemos enseñado el aire, ahora os enseñamos sublimar por agua. Y nos dice, poned enseguida en una retorta todo lo que haya sido sublimado y destilad 3 veces separando la heces en cada destilación. Es decir, que lo que ha sido sublimado, es decir, lo que se queda aquí abajo, son las heces. Y hay que separarlas. Y como dice el libro, ha sido sublimado, lo que nos quedamos es con el contenido que hay dentro del agua. Por lo tanto, hay que separar las heces de las aguas. Esto es una investigación conjunta, así que os voy a decir cómo llegué al Nirvana con mi amigo Dimitri. Humo volando, di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego para encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP, 1 hora, 2 botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP, 1 hora, 2 botellas y directo para el hotel. Dá calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho, mira minha galera. Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos 3 goles de prazer. Olha nos olhos, vai, sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, esse cabrão ele pede mais. Vai, sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP, 1 hora, 2 botellas y directo para el hotel. Te estuve estudiando, sé lo que te mata. Te canto un perreo sucio, no una serenata. Número de cuarto, 509. Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve. Es que no existe nadie como yo, no existe nadie. Nadie que en la cama lo haga tan bien. Voy a hacer que tú me dañes. Oh, te acercaste y me pediste fuego para encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP, 1 hora, 2 botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP, 1 hora, 2 botellas y directo para el hotel. Mirad qué precipitado.
Bueno, yo he puesto el flaqueo que ya se va a ver mejor. Uy, con el vapor no se ve bien. Pero bueno, yo creo que se ve eso marroncito. Ahí lo veis. Esos son las heces y eso tenemos que quitarlo y destilar otras 2 veces más. Y nos quedamos con el líquido. Pero ahora me voy a llevar a los niños al colegio. ¿A que sí, Lucas? Sí. Eso lo hace papá luego. A ver, ya estamos en la última destilación. Habéis visto que hemos quitado las heces. Bueno, druideros, miembros de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, nos hace falta para nuestro elixir zumo de naranja natural pero dulce. ¿Sabes cuál os digo? La dulce. En el campo tenemos fuerte y asquerosamente dulce. Pues necesitamos asquerosamente dulce para poder seguir la receta. ¿Sabéis qué árboles son? Los que ponen una D son dulces, los que ponen una F son fuertes, los que ponen M son mandarines. Me buscáis uno, ¿eh? ¿Dónde la he encontrado? Oh, pues para allá que. ¿Ya la he encontrado? Vale, pues ya, ahora cogemos. Toma, vamos a coger un par de ellos. Así me tengo que poner. Venga, 1, 2 y 3 ya. ¿Vamos? Vamos a hacer el zumo. Ahí, muy bien, mi ayudante. Es unos campiñuelos auténticos. Pues venga, hay que hacerlas todas, ¿vale? Voy a por la siguiente. Ya lo suficiente. Ahora espérate. Espérate, amigo. Esto no, pero esto aquí no le va a sentar bien. Y así. Estupendo. Pues mira lo que vamos a hacer. Cuando yo te diga ya, le das para abajo, ¿vale, Lucas? Ya. ¡Ay, para! A ver, siguiendo la receta aquí con vosotros, nos dice, separando la F en cada destilación. Separad después de eso la sal armoníaco, edulzorándola y reverbenad la materia de antimonio a fuego dulce, que no hay que atizar demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es separar después la sal de armoníaco, que la tenemos en la torta, la sal de armoníaco como ya hemos enseñado. Y falta edulzorarla. ¿Cómo la vamos a edulzorar? Pues con esto, que es zumo de naranja dulce, lo más natural, cogido del árbol, súper natural, que es como habría que hacerlo todo, aunque no lo hemos hecho todo así, tengo que reconocer que no hemos hecho todo así, pero vamos a meter la sal armoníaco aquí, porque ya habíamos separado en todas las destilaciones, como ya he dicho, las heces, ¿no? Y vamos a proceder a echarlo aquí. Bueno, ya ahora lo tenemos ahí. Lo que pasa... Bueno, ya lo tenemos ahí. Lo que pasa es que, claro, va a tardar a fijarse que no lo estamos poniendo en un destilatorio ni en una retorta que la hemos apartado, porque no queremos destilar. Queremos que se vaya evaporando, hasta que al final nos quedamos con las sales que han sido edulzoradas. Esa es la estrategia. Entonces, para que conserve mejor el calor, tenemos que echarle arena.
estupendo. He cortado la grabación porque le acabo de quitar el tapón y no se podía grabar y limpiarlo bien en condición. Y ya está, se queda así, entonces se evapora antes. Todo lo que se tenga que evaporar, las sales se van quedando y al final pues tenemos unas sales edulcoradas. ¿Cómo está esto? A ver, se ven las sales. Pero se ha hecho aquí un nigredo que te cagas. Se ha evaporado todo. ¿Veis cómo el brillo de que están ahí? ¿La veis? Lo que está flotando. Pasa lo de siempre, pero bueno, por lo menos se ha visto. Así que las tenemos aquí. Fijarse que las sales se ven con una... O sea, se ven que están cristalinas, pero en una tonalidad más marrón, ¿la ves? Lo que está en el medio. Y yo diría que de color cinabrio. Seguimos leyendo. Poned enseguida en una retorta, que esto ya lo hicimos, y destilad 3 veces. Separad después de eso la sal armoníaco, edulzorándora, que es lo que hicimos con la naranja, y reverbenad la materia de antimonio a fuego dulce, que no hay que atizar demasiado, que eso fue lo que se hizo a la hora de endulzarla. Y eso hasta que devenga como una tierra de cinabrio. Correcto. Echad a continuación vinagre fuerte de vino para extraer la rojez, y después de los cuales separaréis este vinagre por el baño María, de manera que la materia permanezca en polvo. Pues vamos a hacer eso. Batirlo muy muy bien y lo acabaré echando aquí. Y como nos ha quedado un poquito aquí, pues esto lo arreglamos así y le obligamos a que vaya, y le obligamos a que vaya, y le obligamos a que vaya ahí. Y claro, ahora nos pasa lo mismo aquí. Ahí, de forma que vemos que aquí la tenemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero amiga mía, ahí te va, ¿eh? Como vuelve el vinagre. No sé si se verá. Sí, más o menos se ve. Es que mucho ya no puedo hacer. Vamos a echarle un poquito más de vinagre, porque esto así va a coger la temperatura muy... O sea, se va a evaporar muy rápido y muy poquito. Y esto está perfecto ya para el baño María. Pues la ponemos al baño María otra vez. Pues ya esto está para el baño María. Esto está ya. El otro día estuve en las puertas de San Pedro
me llevaron mi amigo Dimitri y su primo, el Globo. Porque separados parecen que no pueden ser buenos amigos, pero juntos son los mejores. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Y ahora nos dice retirar acto seguido la tintura por el espíritu del vino, a fin de que las heces sean separadas. Sí. Sí, tenemos que aquí estaba el espíritu del vino. Del vino se refiere a que el vinagre está hecho de vino. Entonces, a la destilación, que ha sido esta, que encima el agua huele, no hemos sacado mucho, pero el agua huele un poco a vinagre. Y entonces, claro, lo que nos está diciendo es que para que no se vea así, las sales la destilemos en el agua. No, bueno, no es una destilación, sino que la evaporemos en el agua para que se limpien de impureza del vinagre. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora porque el agua sigue oliendo a vinagre. Para que sea más correcto todo y el agua sea más pura, voy a darle otra destilación. Voy a darle otra destilación más al agua y paso a hacer esto. Bueno, en esta segunda destilación sí hemos sacado más agua, mira. Vale, entonces tenemos más agua todavía. Entonces ahora lo ponemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora este lo vamos a poner aquí. Ahí tapadito con la arena. Porque lo que queremos es que se evapore y solo quede en la sal. Es importante que tiene que tener algo de acuosidad, no puede estar totalmente seco, porque si no le hemos liado. Perfecto. Voy al puchero. A ver, se ve muchísimo más claro. Y ahora, en cuanto evaporemos el agua, va a estar mejor. Esto ya no es el color a vinagre de antes y lo acabamos de echar. Esto en el momento que se sedimente, ¿vale? En el momento que se sedimente, porque lo acabamos de echar, vamos a comprobar, lo estamos comprobando ya, que el agua se va a quedar clara y aquí no. Ya nos dice: retirad acto seguido la tintura por el espíritu del vino, que es lo que hemos hecho, a fin de que las heces sean separadas y tendréis una extracción clara y pura. Por esto es verdad, porque hemos visto que la extracción es muchísimo más clara que si no la juntamos con el espíritu del vino y le quitamos la tintura anterior propia del vinagre. Vinagre de vino, por eso el espíritu del vino es el agua destilada. Hecho esto, poned este espíritu de vino cargado de la tintura en una cucurbita, ¿vale? Cucurbita, no penséis en calabaza, cucurbita en femenino significa retorta. Es decir, esto. Retorta. En una cucurbita con un poco de tintura de coral y de quinta esencia de ruibarbo. Y daréis 3 o 4 gotas por dosis. Ahora, a esta receta vamos a hacerle un pequeño cambio, ¿vale? Y es que, no sé si os acordáis, pero esto era de las primeras destilaciones, bueno, las 3 primeras destilaciones que nos fuimos quedando con el espíritu. Hasta ahora solo hemos trabajado con las sales. Entonces, si mezclamos el espíritu con las sales, seguramente sea una medicina mucho más potente. Y aquí es cuando podemos mezclarlo todo. Lo que pasa es que dice quinta esencia de rúbano. Así que mientras hacemos la mezcla, tenemos que... Como aquí no hay rúbano, lo he comprado en extracto. Aún así, esto no sería la quinta esencia, ¿vale? La quinta esencia, por ejemplo, sería esto, sería el espíritu. Entonces, lo que voy a hacer es, a una pequeña dosis de esto, lo destilamos y lo ponemos en el agua destilada, ya lo ponemos en la retorta, ¿vale?
Tampoco voy a echar el frasco entero, ¿vale? A proporción voy a hacer un 2-1. Esto no lo pone en el libro, pero es una innovación, igual que nosotros lo estábamos haciendo con rocío, ¿vale? En vez de con un agua muy pura, que decía. Un rocío de 2 o 3 destilaciones, además. Espérate, no sé si lo he enseñado a cámara. ¿Veis que pone rúbano? De rúbano. Entonces lo bueno de esto es que ya nos ahorra coger la planta del rúbano y reducir la ceniza para jugar con sus sales en un agua y sacarle la quinta esencia, es decir, destilarla, ¿vale? Eso ya, pues como que nos lo ahorramos, ¿vale? A ver, yo creo que hay que ser generoso. Vale, ya. Esto es lo que vamos a destilar, ¿vale? ¿Para qué queremos más? Si después pone que las dosis son 3 o 4 gotas, entonces para hacer experimento con esto es suficiente. Y como no pone que haya que hacerlo al baño María ni nada, esto va aquí. Así. El problema es que está muy bajito, ¿vale? Entonces le vamos a poner un tarrito chiquitito. Y creo que este, si hago bien el boquete en el corcho, da estupendo así. ¡Sí! Y sin esto también. ¡Oh, my God! Vale. Es bonito, ¿eh? Todos los destilatorios que tengo aquí montados. Joder, estoy emocionado. Ya falta poco para comprobar si funciona. Bueno, y ahora, pues, tenemos todo perfecto para empezar. Estupendo. Pues empezamos. Empezarse. Mezclar el sango, ¿vale? Un poquito de tintura de coral. Bueno, está en polvo, pero al mezclarlo con el agua hace una tintura, ¿vale? ¿Con qué agua lo vamos a mezclar? Con esta de aquí. Entonces me ha faltado una cucharita, pero lo cojo con esta misma. La quinta esencia de rúbano, en la quinta esencia de rúbano le estamos haciendo la tintura, ¿vale o no? Seguramente, yo es por ahorrarme un paso, seguramente en el libro que quieran decir que le sacan la tintura, es decir, en un agua muy pura echas esto y ya tiene la tintura, una vez que lo caliente, como ha pasado en el caso del vinagre, ¿vale? Pero nosotros directamente lo vamos a calentar aquí un poquito y ya está. Y entonces tenemos aquí la quinta esencia de rábano con la tintura de coral. Esto ya lo tenemos hecho. Lo voy a poner a calentar un poquito y para sacarle la tintura. A ver, ya tenemos la tintura de coral, pero tenemos que hacerlo en proporción 2-1, que es como lo hacen las cosas de alquimia. Entonces, para no confundirse, ahí va. Y ahora esta la echamos aquí con mucho cuidado. Y ya. Un poquito más. Ahí ya está, ¿ves? Y ya nos quedamos con básicamente las sales que quedan en el foso están aquí. Hemos dicho que íbamos a hacer una proporción de un 2-1, es decir, de todo lo que hemos sacado, todo esto me sobra porque como hemos dicho que se necesitan pocas gotas para comprobar si lo que tenemos es una potente medicina o no, pues vamos haciendo. Entonces, le he hecho una y como la proporción es un 2-1, tenemos que echar otra vez y recordamos que no era hasta el tope, era hasta aquí. Es una forma muy buena. Espérate, me iba a confundir. Ah, no. Es que como hay manchas de aquí del otro día, pensaba que estaba por dentro y digo, no puede ser. Y no, era que estaba en la mesa. Ahí, ya. Y esto está en una proporción de un 2-1. Y ahora nos dice que tenemos que hacer lo mismo. Bueno, ya
Fijarse, ya sí se ve el agua normal y... que no lo quiero mover mucho. El agua normal y las sales están abajo, ¿veis el rojo? Las sales las tenemos abajo, pero nos dice que no quedemos con la tintura del agua, no con la sal. Entonces las sales se van a quedar aquí. Entonces con mucho cuidado intentamos que las sales no se vengan con nosotros. ¡Buah! Mira, lo he hecho perfecto. Ni una sal. Y lo echamos. Ahí, perfecto. Y vuelta a hacer lo mismo. Y ya no voy a echar más porque ya es riesgoso. Ya sí corre uno un riesgo. Pero bueno, la proporción ha sido de 2. Y como ha sido de 2, para tenerlo más o menos igualitaria, voy a hacer ya una mezcla, que es que... espérate, pero esta no vale, voy a echar más polvo blanco. Como esta han sido 2, vamos a hacer que de coral también sea 2. No, porque voy a innovar y no va a ser como la receta. Porque ahora mismo el rúbano tiene la misma cantidad que el coral. Vale. El rúbano tiene la misma cantidad que el coral. Lo único que le hemos echado más cantidad es de este que tenía 2, ¿no? Pues entonces voy a destilar otra de rúbano y voy a destilar otra de... lo diré, de polvo de coral. Para que estén en igualdad en todo. Y ya con esto ya le aplico el 2-1. Eso es lo que voy a hacer. Y aquí tenemos de rúbano, ¿vale? Entonces echamos ya el rúbano. A ver, no ha pasado mucho, ¿vale? Habrá pasado un día y medio, como mucho. O sea, no más de un día. Pues, ¿por qué? Porque como la esencia es chica, pues el destilado se hace rápido. Y más teniendo eso ya caliente y sabiendo cómo va el rollo. Entonces, bien. Entonces, pues ya está. Esto que sepáis que es el rúbano, o la quinta esencia de rúbano, que ya va para allá. Y esta, otra de coral. Por lo tanto, mira la tintura, qué guay. Mira la tintura. ¿Veis la tintura? Por tanto, vale, hemos echado 2 y de aquí salieron 2, ¿vale? Pero como las cosas de alquimia normalmente se suelen hacer en un 2-1 y de este líquido, que os recuerdo que eran las 3 destilaciones, donde el espíritu de las 3 destilaciones, donde le quitábamos la S del antimonio, ya Basilio Valentín ya no lo vuelve a usar más, lo utilizamos para complementar y que la dosis no sea más grande, para poder comprobar si es una medicina o no, ya porque tenemos gotas más que suficientes. Haciendo un ¿qué? Un 2-1, es decir, si le hemos echado 2 y 2, ahora le tenemos que echar aquí. Antes le echamos 2, ahora le echamos otros 2 para que sea el doble de una cosa, ¿vale? Uno aquí. Es decir, de hecho habría que echar 4, pero es que ya con anterioridad echamos 2. Y ya lo tenemos. Y nos dice: hecho esto, poned este espíritu de vino cargado de la tintura en una curcubita, es decir, en una retorta, con un poco de tintura de coral, que le hemos echado, y de quinta esencia de ruibarbo. El ruibarbo, que lo teníamos la esencia, pero para sacar la quinta esencia había que hacer destilaciones, y también lo hemos destilado y lo hemos echado, que está aquí. Y daréis 3 o 4 gotas por dosis, es decir, ya lo tenemos hecho. Yo lo que voy a hacer es, sin destilar, ¿vale? Sin destilar, lo voy a calentar un poquito, para que se una todo muy bien, pero ya lo tendríamos. Mirad qué blanco, mirad qué blanco. Ha pasado por todos los colores, si os habéis fijado. Ha pasado por un negro al principio, por un rojo, y al final por un blanco, ¿vale? Pues venga, vamos a calentarlo un poquito para que cuaje todo. Y ya con esto hemos acabado. Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís.
Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. No hay chinas. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. No hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Bueno, si me complace comunicaros que esta era una de las recetas más complicadas dentro de toda la que se puede hacer en el libro. Y que tenemos, para que lo sepáis, de la manera de hacer el elixir de antimonio, que era la que hemos hecho. Pero en la página anterior tenemos de la manera de hacer el arcano de antimonio. Lo quería leer rapidito para que comprobáis por vosotros mismos que, como es más complicado el elixir, todo lo que venga de atrás va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, tomad parte igual de antimonio y de sal armoniaco sutilmente molida y destilar todo con una retolda. La legalización de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. La legalización de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Endulzar a continuación lo que ha quedado abajo, poniendo, espérate un momento que no lo veo bien. Poniendo ahí el agua de lluvia destilada y caliente. Aquí utilizan, fijarse, agua de lluvia. Nosotros el elixir lo hicimos con rocío. Os quedará al fondo un vidrio de antimonio parecido a pequeñas plumas blancas. Sí, esto me suena, es casi todo lo mismo, o sea, sí tiene variación. ¿Por qué quería leerlo? Las cuales desecaréis dulcemente a calor lento en un río encubierto, verted encima el espíritu blanco del vitriolo rectificado, circulad en estas dos materias hasta que esté bien unida, después de lo cual lo destilaréis sobre la materia como antes, y así la separación estará hecha y algunas heces residarán verdaderamente en el fondo del vaso. Pero el arcano del antimonio permanece unido con el espíritu del vino y el vitriolo. Y si rectifica una vez más, rectificar, volver con las destilaciones, una sola gota con agua de rosa ópera, si se bebe más poderosamente que un caldero lleno de hierbas cocidas, excita el apetito, vuelve el estómago a un buen temperamento, cura la melancolía, engendra buena sangre y ayuda a la digestión. Es muy buen remedio para detener las elevaciones de la matriz contra las pasiones histéricas y el cólico. En fin, este arcano es tan bueno que no se puede pagar con dinero. Después del arcano del antimonio sigue su elixir, que haréis de manera que os voy a decir en el siguiente capítulo, exactamente siguiendo esto punto por punto. ¿Veis? Él sabe que es más difícil hacer un elixir que un arcano, entonces primero te enseña el arcano. Otra cosa que lo vaya a ver mejor es que no se me han curado cuando lo probé las heridas que me hizo la araña en la mano. Entonces, ¡viva el tío cagando de detrás del puerto de Belén! En el puerto de Belén ha nacido el Mesías. Su padre nadie sabe quién es, su madre la Virgen María. Ya no beben los peces en el río, deje que San José se lavó los pies. sabemos que el elixir no funciona de fuera para adentro, pero sí de dentro para afuera. ¿Por qué sabemos que funciona de dentro para afuera? Porque aunque yo tenga las cicatrices, sí tuve una dolencia muy fuerte en el pie debido a que no me lo rompí ni nada, pero un escalón, no pasé el escalón con el dedo gordo del pie y mi hijo rompió un vaso. Entonces fui a mirar hacia atrás y eché mi cuerpo hacia adelante y hizo mi dedo gordo. Cuando volví a la posición original, aquí me salió un bulto. Al momento me hice una foto que es la que vaya a poder divisar. El problema es que después no me pude hacer fotografía porque estaba en emergencia más tarde, pero se me hizo un bulto, o sea, se me puso una bola muy grande y yo necesitaba hacer mi examen de karate, porque si no perdía una convocatoria. Entonces ahí me la jugué, lo probé y jolines, pasé de no saber si podía conducir hasta el trabajo sol y luna y el buey salió perdido a hacer el examen, no voy a decir en condiciones óptimas porque se me ve curvado, se me ve que me duele un poco, pero es que estamos hablando de que no lo podía ni apoyar, ¿vale? O sea, os miento, podía apoyarlo siempre que me ayudase de muleta, yo iba con muleta, ¿vale o no? Te estoy diciendo de tirar las muletas, ¿vale? Y eso es en 15-20 minutos, que te lo tomas, tiras las muletas y directo para el examen. en la cancha, beben y vuelven a beber, que esta noche nació el Mesías, que esta noche invita a usted. Bebe, mira cómo beben los pastores en la cancha, beben y vuelven a beber, que esta noche nació el Mesías, que esta noche invita a San José. ¡Viva! ¡Viva todos los carpinteros y el padre de Pinocho! ¡Viva!
Pero, sin embargo, como habíamos dicho, no hace nada con las cicatrices ni cualquier problema. De que Y el prove de esta José le han quitado calzones. Y luego entraron los de Hacienda y le quitaron el oro, el incienso y la mirra, los peines de plata fina, la zambomba, los papelillos y la serpentina. Y a San José le cerraron la carpintería porque no pagaba el IVA. Y a los pastores le quitaron la cabra, los cochinos que al niño le traían. Y España va bien, España va bien, y España va bien, España va bien. Pero este año he tenido que empeñar la figurita del portal de Belén. ¿por qué puede ser eso? Porque, mira, de la extracción antimonial para la lepra, por ejemplo, es decir, antes de hacer un elixir, que ya sabemos que funciona de dentro a fuera y no al revés, tendríamos que preparar para este un engüento, ¿sabes? No es lo mismo un elixir que un engüento. Entonces pues deberíamos hacer un engüento de antimonio como puede ser el que ponen en este capítulo de aquí. Ya nosotros no vamos a hacer ni el arcano, que quería dejarlo reflejado para que podáis comprobar por vosotros mismos que todo esto es un arcano, y además el circo mitológico de los horrores se hizo para los distintos reinos abrir los distintos arcanos. Pues bueno, hemos hecho un elixir, os hemos dicho cómo se hace el arcano, y aparte os hemos dicho que para que sea el elixir completo, si queréis que si queréis que os funcione tanto como por dentro como por fuera, lo acompañaría de un engüento como el que podéis encontrar en este libro tan preciado, tan bonito, tan auténtico y tan verdadero como el de El carro triunfal del antimonio de Basilio Valentín. Que lo disfrutéis, mis campinos. Alojar portal de Belén porque decían que era no ocupa la Virgen María, el niño y Sauce, y España va bien, España va bien, y España va bien, España va bien. Pero este año he tenido que empeñar las figuritas del portal de Belén. España va bien, y es que España va bien, España va bien, y España va bien. Pero este año he tenido que empeñar las figuritas del portal